Bienvenidos al poder de la palabra. Porque primero el reino y un gobierno, un reino opera por leyes. En la ciudad de Kansas City hay un programa donde el maná del cielo siempre está disponible. Entonces primero Él les da las leyes del gobierno. Después que le da la ley del gobierno, les dice en Hechos 1:8, van a recibir poder. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque cuando tienes palabra, sigues la palabra te entra a entrar en el poder. Y el poder se manifiesta. La palabra de Dios para ti llega hoy, por el poder de la palabra, con el pastor Moisés Castañeda. En breves minutos comenzamos. Manténgase en línea y comparta esta transmisión. Bienvenidos al poder de la palabra. Estamos en el nombre del Señor listos, en el nombre del Señor Jesús. Y quiero hablar hoy acerca de los matrimonios, porque es una necesidad muy palpable en este siglo XXI acerca de los matrimonios. Hay muchos matrimonios que se encuentran en crisis, familias que se encuentran en crisis por medio de la crisis en el matrimonio, en el nombre del Señor Jesús. Y hoy quiero traer una palabra de aclaración en el matrimonio, en el nombre del Señor, para que nos ayude a cada uno de nosotros en el nombre del Señor Jesús. Lo que quiero empezar, hermanos, es que la palabra de Dios va a trabajar solamente en los corazones que obedecen la palabra de Dios. La palabra de Dios en el nombre del Señor nos manda de nosotros en el nombre del Señor Jesús a rendirnos a su palabra. Y para que trabajen las relaciones en los matrimonios, pues tenemos en el nombre del Señor Jesús que ceder en lo que es a la obediencia a la palabra. Una de las cosas por las cuales Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén fue por la rebelión en contra de la palabra de Dios. Entonces muchas personas ahorita no están en Edén, que Edén significa presencia de Dios, no están ahí. ¿Por qué? Por la rebelión o desobediencia a la palabra de Dios. Entonces el Señor nos ha dejado su palabra para protegernos a nosotros mismos. Y quiero hablar acerca de lo que es el matrimonio en el nombre del Señor Jesús. En primer lugar, en un matrimonio debe de haber una visión. Eso es lo primordial. ¿Cuál es la visión en el matrimonio? No debe de haber dos visiones, porque entonces sería una división. Entonces, todo empieza con una visión única dentro del matrimonio, en la relación. Si no hay una visión y hay dos visiones, entonces lo que hay ahí es una división. Y el Señor dice que una casa dividida no puede prevalecer. Eso es un fundamento especial en lo que nos habla Jesús acerca de los matrimonios. Porque para que haya una familia tiene que haber un matrimonio. Entonces, si en un matrimonio hay división, entonces ahí hay una casa dividida. En el nombre del Señor. Entonces, lo que tenemos que hacer allí es sentarse y hablar acerca de la visión que hay en el matrimonio. ¿Qué es lo que gobierna el matrimonio? ¿Cuál es la visión en el matrimonio? ¿Hacia dónde se dirige ese matrimonio? ¿Quién es el rey en ese matrimonio? ¿Quién es el que gobierna? Porque si en un matrimonio, si en una relación, no se encuentra Jesús, entonces lo que va a gobernar es el ego, la soberbia, el orgullo de lo que es las personas. Entonces, si nosotros no rendimos nuestro corazón a Cristo Jesús, entonces lo que estará gobernando ahí es una naturaleza caída. Y donde gobierna una naturaleza caída hay destrucción.
que fue lo que pasó con Adán y Eva. Hay destrucción. Donde el hombre sin Dios gobierna en un hogar, en una casa, hay destrucción. Entonces tenemos que meter a Dios dentro de la relación. Tenemos en el nombre del Señor Jesús que permitirle a Jesús que sea el rey. Pastor, y puede preguntarse una hermana, pastor, ¿y cómo le hago yo? Pues mi esposo no es cristiano. ¿Qué hago yo en el nombre del Señor Jesús? Bueno, el apóstol Pablo nos dice que a ustedes como coherederas tienen que en el nombre del Señor Jesús tener un comportamiento bueno delante de sus maridos para que ellos por medio del testimonio de ustedes crean en el Evangelio. Entonces, ahorita más adelante estaremos viendo esos textos en el nombre del Señor, pero cuando no hay un matrimonio sano, cuando no hay un matrimonio verdadero, esto comienza a ser como un impedimento para servir a Dios. Es un estorbo, es una lucha, es una crisis matrimonial cuando hay un conflicto en el matrimonio, cuando hay crisis en los matrimonios. Entonces Dios quiere restablecer matrimonios sanos, matrimonios que estén bien para que el hogar, la familia esté bien. Entonces lo primero que tenemos que ver, les dije yo, es la visión. ¿Cuál es la visión en el matrimonio? Si son dos hermanos que están en el Evangelio, deben de meter la visión de Dios dentro de ese matrimonio. No tu visión, no mi visión, sino la visión de Dios dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque si Dios unió ese matrimonio es con el propósito que se lleve a cabo la visión del Rey. Cuando nosotros ponemos la visión del Rey en nuestro matrimonio, entonces todo lo que esa visión necesita para poderse extender, para poder avanzar, vendrá por añadidura. Otra vez, cuando nosotros ponemos la visión de Dios dentro de nuestro matrimonio, en el nombre del Señor, para que esa visión camine, para que esa visión siga viviendo, para que esa visión se siga extendiendo, se necesitan recursos, se necesitan cosas. Y entonces cuando estamos dentro de la visión de Dios, el Señor provee todos esos recursos que esa visión necesita. Pero si tú no tienes la visión de Dios dentro de tu matrimonio y la visión que tienen ustedes es una visión tú como mujer, una visión él como hombre, entonces, y Dios no tiene nada que ver en ese matrimonio, entonces ustedes tienen que esforzarse o tienen que hacer muchas cosas para que eso siga adelante. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuando Dios llama a Abraham y a Sara de Ur de los Caldeos, Dios los llamó para que llevaran a cabo la visión de Dios en ese matrimonio. Este era un matrimonio en el nombre del Señor que Dios llama de un pueblo que no conocía a Dios. Y Abraham y Sara como matrimonio le creyeron a Dios. Y ellos anduvieron caminando, anduvieron vagando, anduvieron en la tierra prometida, la que Dios les había prometido. Y anduvieron en el nombre del Señor siguiendo la visión de Dios. Ahora, cuando ellos anduvieron siguiendo la visión de Dios, Dios los protegía, Dios les proveía, Dios en el nombre del Señor Jesús les daba todos los recursos que ellos necesitaran. ¿A quién? A Abraham y a Sara. O sea, lo que Abraham y Sara aportaban era la visión de Dios. Y hoy tenemos un problema en los matrimonios porque lo que menos muchas veces nos interesa es cumplir la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios en tu matrimonio? No hay visión de Dios. Entonces, al no haber visión de Dios, está dos visiones, la visión de ella, la visión de él, y entonces se convierte en una división dentro del matrimonio. Entonces, al haber una división, va a haber pleito. No va a haber un matrimonio saludable. ¿Por qué? Porque él va a jalar para donde él quiere, ella va a jalar para donde ella quiere, entonces va a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque lo que gobierna ahí no es la visión de Dios, sino la visión de cada quien.
Entonces, cuidado cuando en nuestros corazones no existe la visión de Dios y existe la visión de cada uno. Entonces les ponía de ejemplo a Abraham y a Sara, que cuando fueron llamados, ellos, en el nombre del Señor, se enfocaron en la visión que Dios tenía para ellos. El enfocarnos en la visión que Dios tiene para ese matrimonio, habrá éxito, habrá bendición, habrá protección, habrá recursos, habrá desafíos también, porque Abraham y Sara tuvieron desafíos, pero dentro de esos desafíos Dios estaba con ellos. Dios les había prometido hijo y el hijo no venía. Aleluya. Y el hijo vino en el tiempo que ellos ni siquiera lo esperaron. Ya cuando uno tenía casi 100 años y Sara tenía 90 años, el hijo llega. Dios les cumplió. O sea que cuando hay un matrimonio que se basa en la visión de Dios, Dios cumple sus promesas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Hoy hay muchos matrimonios en pleitos, peleando, y sirven a Dios de una manera inconforme. Sirven a Dios de una manera, en el nombre de Jesucristo, no a gusto. No están a gusto. ¿Por qué? Porque si van a la iglesia, si están en la iglesia y empiezan a alabar a Dios, es una incomodidad, porque como hay pleito y ese pleito no se ha arreglado y esto y lo otro, entonces no hay un acuerdo. Entonces voltea y la ve, entonces dice, esto no es lo que vivo en casa, esto no es lo que vivo en casa, aquí en la iglesia pues lo vivo muy bien, pues se alaba a Dios, etcétera, pero esto no es lo que vivo en casa. Entonces hay un problema en las relaciones matrimoniales, en el nombre del Señor, y todo eso surge porque muchas de las naturalezas caídas no se han rendido a la cruz de Cristo. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces, algo que tenemos que entender como personas, como hijos de Dios, es que los hombres tienen un diseño y las mujeres tienen otro diseño. Dios hizo estos dos diseños con el propósito de que sea un complemento. Aleluya. El hombre tiene una función al cual Dios así lo diseñó, y la mujer tiene una función al cual Dios también así la diseñó. Y la diseñó con el propósito de que entre ellos dos sean uno, complementen uno. Ese era el propósito de Dios, que estos dos diseños distintos formaran un ser humano. Por eso el Señor les decía, no serán más dos, sino será uno. Entonces, el que Dios una, dos personas en un matrimonio, en este pacto tan sagrado, es que estas dos personas entiendan que tienen un diseño distinto en el nombre del Señor, y que esos dos diseños se complementen en solo uno. Entonces, cuando alguien entiende esto, que el diseño de la esposa o del esposo, Dios los diseñó distintos, es donde hay pleitos. La mujer quiere tomar el lugar del esposo y el esposo quiere abusar de la posición que Dios ha puesto a la esposa. Entonces, en los dos hay abusos, tanto el abuso de que la mujer quiere tomar el diseño del esposo, y el esposo, como ve que la mujer es más frágil, quiere pisotearla. Entonces, cuando eso no se entienden en el nombre del Señor, cuando no se entienden los dos diseños, el propósito del matrimonio se ve abusado, el propósito. ¿Por qué? Porque cuando una persona quiere tomar el rol de otro, entonces está infringiendo el rol que Dios ha establecido. Entonces Dios ha establecido un rol con el propósito de traer protección tanto al hombre como a la mujer. El rol no lo diseñó el hombre, el rol lo diseña Dios. Y el rol lo diseña Dios con el propósito de traer protección, cobertura. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces esto es algo muy, muy, muy importante que nosotros tenemos que ver en el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros
Cuando el propósito en un matrimonio no se conoce, o cuando en el propósito de un matrimonio hay ignorancia, lo que pasará en esa relación es que habrá abuso. O sea, hay muchos matrimonios que no conocen cuál es el propósito por el cual Dios diseñó esa relación, ese matrimonio. Entonces la consecuencia de ello es abusar. Es como cuando usted, en el nombre del Señor Jesús, compra algo y usted no estudia la capacidad de eso que compró. Entonces usted lo va a quebrar. Se quebra. ¿Y por qué? ¿Y por qué se quebró? Bueno, porque no conocía la capacidad de eso, de ese artículo que compraste, y se partió, se quebró. Es lo mismo. El matrimonio tiene un propósito al cual Dios lo diseñó, y cuando ese propósito es abusado, cuando ese propósito es alterado, se quebra. Y en el momento de quebrarse, en el nombre del Señor, alguno piensa, oh, pues es que ya no me quiere, oh, pues es que esto, oh, pues el otro. Es que no es eso, es que abusaste. Abusaste del propósito para cual el matrimonio fue diseñado. Entonces hoy, en el nombre del Señor, existe mucho abuso dentro de las relaciones, dentro del matrimonio, y de cierta manera, en el nombre del Señor, tanto las mujeres como los hombres están aguantando, pero llega un momento donde eso se puede quebrar. Y al quebrarse, en el nombre del Señor Jesús, cuando eso se quebra, pues hay muchas piezas que se rompen. Y uno inmediatamente comienza a pensar, o el esposo le echa la culpa a ella, o la esposa le echa la culpa a él. No, pues es que es por tu culpa, y no, es que es la tuya. Y entonces no entienden que en el nombre del Señor Jesús que se quebró algo que causó la reacción de muchas de nuestras actitudes, de muchos de nuestros comportamientos. Y después, en el nombre del Señor Jesucristo, para volver a unir todas esas piezas, es algo difícil, es algo complicado. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, hermanas, le estaré hablando a alguien aquí en lo de los matrimonios. En el nombre del Señor Jesús estará siendo de bendición esta enseñanza de los matrimonios en el nombre de Jesús, o cambiamos a otra enseñanza en el nombre del Señor Jesús. Alguien diga gloria a Dios. Voy a esperar sus comentarios mientras contesto un mensaje. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces estoy viendo las reacciones, a ver si quieren que siga con la gloria a Dios, con la enseñanza. Acá en Facebook están muy apagados, mira, en Facebook están muy apagados, en el nombre del Señor. Acá en YouTube, sí, sí, dice que sigamos acá en YouTube. El matrimonio es muy importante. A ver, otra vez, ¿no se escucha? Gloria a Dios. Sí, ahí estamos. Entonces salí un poquito de en vivo para oír los comentarios.
en el nombre del Señor Jesús, de cada uno de ustedes. Acá una hermana dice, amén, pastor, yo estoy pasando muchas cosas en mi matrimonio y esta enseñanza es muy buena, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, les hablaba acerca de que cuando en un matrimonio el propósito es desconocido, el abuso es inevitable. Los pleitos, lo que es la falta de respeto, todo ello llega a lo que es traer el resultado en una crisis dentro del matrimonio. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, esto es algo muy importante. Ahora, si nosotros, estimados hermanos, seguimos abusando en lo que es la relación, lo que se va a obtener, el resultado a ello será la destrucción. Será la destrucción. Gloria a Dios. Entonces, al mismo tiempo que estoy enseñando, estoy contestando algunos pendientes, y siempre en lo que es la programación, surgen. Gloria a Dios. Aquí mi esposa me trajo unas cosas. No hay problema. Mire, voy a ponerle este diseño. Mire, estoy contestando algunos pendientes del trabajo que surgen, problemas, desafíos que siempre surgen en el trabajo, y al mismo tiempo, en el nombre del Señor, le digo a mi esposa, tráeme algo para ilustrar algo del matrimonio. Entonces, aquí tenemos lo que es un jarrón que representa el matrimonio. Aquí lo tenemos, un jarrón. Es muy bonito, está diseñado, está pulido, ¿verdad? Está pulido, está diseñado. Y déjenme, espérenme. Gloria a Dios. También mi hijo me está pidiendo algunas cosas, anda en el trabajo. Les pido un poquito de paciencia para seguir desarrollando. Gloria a Dios. Les pido un poquito de paciencia para ir desarrollando. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos con la enseñanza, estimados hermanos. Entonces aquí tengo este jarrón. Cuando el propósito del matrimonio es desconocido, se abusa. Y en el momento de ser abusado, el propósito del matrimonio, lo que va a surgir a esto es que se va a quebrar. Ahora, miren, el matrimonio es frágil. Lo que Dios diseña es frágil. Usted va llenando de piedras esa relación, ese matrimonio, lo va llenando, al punto que ya no resiste. Y cuando ya no resiste lo que es esa relación, lo que pasa es que, mire, se quiebra. Se quebró. Y cuando esto se quebra, mire, esto que era este jarrón bonito, ¿ok? Mire cómo quedó. Cuando el abuso se exageró,
lo que pasó en la relación del matrimonio es que se partió. Mire, hay piezas muy pequeñas. ¿Ve estas piezas pequeñas? Yo no sé de dónde son estas piezas. O sea, para pegar esto otra vez, para unir estas piezas otra vez, va a ser imposible. Entonces, ahora para tratar de juntarlo, mire, ahí lo junto. Estos pedazos ya no sé de dónde. Estoy tratando aquí de pegar. Pero, gloria a Dios. Déjeme ver porque acá mi hijo me está pidiendo algunas cosas. Gloria a Dios. Deme un segundo, hermanos. Estamos en una situación aquí. Deme un segundo. Bueno, una disculpa, hermanos, en nombre del Señor Jesús. Entonces, mire, esto es el matrimonio. Cuando el abuso llega a un matrimonio, se rompe. Entonces, hay matrimonios así, sirviendo a Dios, todos rotos. Matrimonios sirviendo a Dios rotos. ¿Cuál va a ser la adoración de ese matrimonio, de un corazón roto, de un corazón quebrado? ¿Verdad? El hombre reacciona de una manera y la esposa reacciona de una manera, porque el hombre piensa que al quedarse callado y el no arreglar la situación, piensa que ya está resuelto. Y no es así. Necesitamos a Dios para que Dios, en el nombre del Señor, restaure las relaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay un matrimonio en el nombre del Señor roto, imagínense un matrimonio sirviendo a Dios así. ¿Cuál va a ser el servicio de esos matrimonios a Dios? Heridos. Porque el hombre es herido de una manera y la mujer es herida de otra manera. En el nombre del Señor, o sea, ambas partes, Dios los hizo a nosotros, al hombre y a la mujer, en diseño distinto, pero ambos están, en el nombre del Señor, afectados. La mujer, si está afectada, ve al hombre como el demonio, como el diablo, y el hombre, si está afectado, ve a la esposa también como el diablo, como el demonio. Pero que el resultado de todo eso es un matrimonio en crisis, quebrado. Gloria a Dios. Y esto que parecía muy bonito, se quebró. Y luego si lo tratamos de unir, vamos a ver si lo puedo unir. Si lo trato de unir, mire, déjeme trato de unirlo. Estoy haciendo una ilustración acerca de lo que es el matrimonio. Tengo que buscarle aquí la forma, gloria a Dios, porque es imposible unirlo, hermano. Es imposible. Ahí está. Ahí está más o menos. Mire, ahí está más o menos unido. Mire, pero todos estos pedacitos dejó un hueco. Y aparte están las grietas. Están las grietas aquí. Las heridas, las grietas de lo que es el matrimonio, la relación. Y luego estos pedazos que ya son muy difíciles volverlos a poner en su lugar. Y queda un hueco. Este hueco es de todos estos pedacitos. Para unirlos es imposible. Entonces, matrimonio sirviendo a Dios en esta condición son matrimonios en el nombre del Señor Jesús que estarán heridos, que tendrán en el nombre del Señor Jesucristo puertas abiertas para que el enemigo
esté sembrando destrucción. ¿Qué tenemos que hacer, pastor, ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a lo que tiene el poder para crear un corazón nuevo, para crear una vida nueva. Y lo único que puede, estimados hermanos, crear un corazón nuevo, una vida nueva, es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para sanar. La palabra de Dios tiene el poder para restaurar. La palabra de Dios tiene el poder para hacer a los hombres nuevos y a las mujeres nuevas, hacer las cosas nuevas. Gloria a Dios. La palabra de Dios tiene eso, pero para que la palabra de Dios funcione en un matrimonio, en una relación, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber en el nombre del Señor un arrepentimiento en el corazón del hombre, de la mujer, de que se rindan ante la presencia de Dios y que le permitamos a Dios que haga una nueva criatura dentro de nosotros. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces voy a leer unas citas bíblicas. Mire todo el polvo que queda. Todo el polvo salta para todos lados. Cuando quebré ahorita el jarrón, salta para todos lados. Eso habla de que cuando hay una crisis en el matrimonio, brinca para los hijos, para los que viven en esa casa, los familiares. Todo aquí está lleno de puros pedacitos. Un pedacito cayó acá, mire, hasta un pedacito salió hasta acá, mire, hasta acá de este lado. Entonces, cuando hay una crisis dentro del matrimonio, todos esos pedazos saltan para todos lados. ¿Okay? Y se afectó a alguien allá, alguien allá, alguien allá, y luego tomamos partido. Unos se cargan para allá, otros se cargan para acá, y no, es que tú estás mal, y no, y que esto está mal, y no, que esto yo, y esto. Y entonces el enemigo, el Señor reprenda, que vino a hurtar, matar y destruir, comienza a destruir lo que es la familia, la relación. Alguien diga gloria a Dios. Entonces Jesús en Mateo 19, Jesús habla acerca de esto, habla acerca del matrimonio. Ahora vamos a la Biblia porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces Jesús trata este asunto del matrimonio y trata el problema del divorcio. ¿Ok? No se me vayan a calambrar en el nombre del Señor. Tengo que enseñar esto, tengo que enseñar la palabra en el nombre de Jesucristo. Pero Mateo 19 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron ahí grandes multitudes y los sanó. Entonces vinieron a él los fariseos, vinieron a Jesús los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? O sea, ¿es lícito darle divorcio a la esposa por cualquier cosa? Que el hombre se divorcie por cualquier cosa. ¿Es permitido lo que está diciendo Jesús? ¿Qué responde Jesús? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Entonces, algo que quiero que note aquí es que cuando Jesús le responde a los fariseos, les habla del principio. Oh, yo siento a Dios aquí. Alguien diga gloria a Dios, aleluya. Cuando Jesús se refiere al principio, se está refiriendo a Adán y a Eva. De que cuando Él los hizo desde el principio, o sea, que el Señor Jesús quiere solucionar un problema matrimonial, yéndonos al origen, al principio. Desde el momento que Dios los creó. Oh, yo siento a Dios aquí. Alguien diga gloria a Dios. O sea, el Señor se va al principio y les dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y les dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y luego les dice el Señor: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Eso es el principio. Dando a entender que el Señor Jesús les está diciendo a los fariseos:
el divorcio no es permitido porque al principio no era así. Aleluya. El que los hizo al principio, los hizo varón y hembra y les dio el diseño de que esos dos fueran uno. Eso es el principio. O sea que si nosotros queremos solucionar el problema de raíz del matrimonio, tenemos que volver al principio como era. No como fue después, no como Moisés lo dictó, no como en el nombre del Señor después, a través de los años, el hombre, por medio de la religiosidad, por medio de las cosas, empezaron a acomodar cosas. No, pues creo que esto funciona, no, pues creo que esto, no. Cuando Jesús se refiere al principio, ahí no había en el nombre del Señor en el principio ninguna mano de corrupción metida dentro del diseño que era el matrimonio. No había nada de corrupción. Por eso el Señor vuelve al principio. Oh, alguien diga gloria a Dios en esta hora. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, que nosotros tenemos que regresar al diseño original que tenía Adán y Eva cuando Él los creó. Y claro, estoy hablando antes de que pecaran. Lo que el Señor está diciendo, el ser humano, el hombre, tiene que regresar a ese diseño como al principio. Para que no haya divorcio, para que no haya estas situaciones, el hombre tiene que regresar ahí. Ok, pastor, pero ¿cómo yo regreso ahí? Bueno, por eso vino el segundo Adán llamado Jesús, a regresarnos al principio, a que el hombre, el corazón del hombre, el corazón de la mujer vuelvan a Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva al principio, aleluya, se paseaban en el huerto de Edén, aleluya, y la presencia de Dios moraba ahí en ellos. Y no había estas situaciones al principio. Entonces Jesús viene a restaurar lo que en el principio fue arruinado. Y para que el hombre, la mujer, el matrimonio sea restaurado, necesitan volver a Dios, necesitan regresar a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Oh, palabra de Dios, hermanos. Palabra de Dios. Entonces Jesús termina. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Y luego Jesús dice: por tanto, les dice Jesús, lo que Dios juntó, fíjate bien, no lo separe el hombre. Eso es lo que dijo Cristo al principio. Y Jesús lo vuelve a repetir. Ahora, cuando los fariseos le hacen esta pregunta a Jesús, los divorcios están a la luz del día. Hay un abuso en el nombre del Señor exagerado en los divorcios. Los hombres por cualquier cosa dejaban a la esposa. Por cualquier cosa le daban carta de divorcio. Por cualquier cosa la abandonaban. O sea, lo que se está trayendo aquí es una crisis. Crisis exagerada que le llegan a traer a Jesús. Y Jesús, aleluya, reacciona o responde ante esa crisis volviendo al principio. Trayendo la palabra desde el principio. ¿Por qué? Porque lo único que traerá sanidad, lo único que traerá restauración es volver al principio de la palabra. Aleluya, todo esfuerzo del ser humano, todo esfuerzo del hombre, toda idea del hombre, toda idea de las personas, aleluya, caerán en saco roto. Lo único que traerá respuesta y solución en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer es la palabra de Dios. Ahora vamos al principio. Al principio, ¿quién nos gobernaba? Dios, Adán y a Eva. Al principio Dios gobernaba a Adán y a Eva. Al principio el hombre, Adán y Eva, en el nombre del Señor, eran gobernados por Dios. Se paseaba Dios en el huerto con ellos y platicaba en el principio. Y ahí es donde este matrimonio, el primer matrimonio, eran una sola carne. Pero todo se destruyó cuando le dieron entrada a la rebelión en el corazón. El problema no fue el diablo. Alguien diga gloria a Dios. Y espero que no mal lo entienda. El problema no fue el diablo. El diablo, el Señor reprenda, tiene que hacer su trabajo. Dios permite que el diablo haga su trabajo para revelar lo que hay en el corazón del hombre.
a ver hacia dónde el corazón del hombre, aleluya, se dirige. Por eso llega Satanás y les ofrece desobedecer la palabra de Dios. Y lo que hay en el corazón del hombre sale a resultado. Gloria a Dios. Por eso muchos de los problemas de los matrimonios no es en el nombre del Señor que el dinero, no es en el nombre del Señor que otra mujer, no es que otro hombre, no es que se me presentó la oportunidad de otro hombre, no es que se me presentó la oportunidad de otra mujer, no es que se me presentó el dinero y el dinero lo cambió. No fue el problema el dinero, no fue el problema la mujer, no fue el problema el hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Así como no fue el problema el diablo tampoco, el problema fue lo que había en el corazón de ese hombre, lo que había en el corazón de esa mujer. Ese fue el problema. Satanás, el Señor reprenda, solamente reveló lo que había en el corazón de Eva y lo que había en el corazón de Dios. No había en el corazón de Adán y Eva, en el nombre del Señor, permanecer fieles a la palabra que Dios les había dado, sino que ellos vieron con grato el ser igual a Dios. El dejar a un lado a Dios, la palabra, y ellos tomar una posición más alta. Ay, alguien diga gloria a Dios en esta hora. Entonces, cuando Jesús termina esta respuesta a los fariseos, los fariseos le responden otra vez a Jesús y le dicen: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjate bien, o sea, Moisés, después de miles de años de que Adán y Eva fueron expulsados, Dios levanta a Moisés. Moisés establece lo que es la Torá, las leyes, y dentro de las leyes, en el nombre del Señor, los fariseos le están diciendo aquí: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Lo que están diciendo los fariseos es sencillamente: ¿por qué pues Moisés nos permitió divorciarnos de las mujeres? Dándole a entender a Jesús de que por qué está defendiendo eso si Moisés les permitió. Y Moisés pues era un profeta poderoso, un profeta en el cual Dios usó. Entonces, si Jesús hubiera aceptado esa cuestión, esa frase, entonces Jesús hubiera cerrado ahí lo que es la respuesta, la hubiera cerrado ahí y ya no hubiera respondido nada. Les hubiera dicho: no, pues sí, cierto, Moisés les mandó, entonces síganlo haciendo. Pero Jesús, la respuesta que Jesús les da, se va más profundo, al origen del problema. Alguien diga gloria a Dios. Porque el problema no es el divorcio. El divorcio es el resultado del problema que hay. Entonces muchas personas quieren arreglar en el nombre del Señor su matrimonio con un divorcio, pero el problema sigue ahí. Por eso hay personas que se divorcian y se casan con otro o con otra, y al otro se siguen divorciando. ¿Por qué? Porque solamente huyó la cobardía, huyó de un problema, no lo solucionó y se fue a otro. Oh, yo siento que el Espíritu Santo está hablando aquí. Alguien diga gloria a Dios, aleluya. Entonces el divorcio no es el problema, el divorcio es el resultado del origen del problema. Entonces Jesús se va a la raíz del problema. La raíz no es el divorcio. ¿Por qué? Porque hay personas: no, es que ya aquí no la hice, gloria a Dios, y no, mejor hay que divorciarnos y vámonos para allá, y se va y brinca a otro lado, y si es un hombre con la que se casó, también empieza a tener los mismos problemas. Si es una mujer con la que se casó, también empieza a tener los mismos problemas. Y en sí el problema no es la persona, el problema es lo que trae esa persona en el corazón, que es la rebelión, la desobediencia a la palabra. Oh, pero no se queden serios aquí, gloria a Dios. No se queden serios, porque la palabra de Dios, en el nombre del Señor, aleluya, se está hablando. Y le estoy enseñando en el nombre del Señor la raíz del problema. Entonces Jesús les dijo, en el verso 8, Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. O sea, el problema está en el corazón, no en el que bombea la sangre, sino en el alma, donde está la voluntad del hombre, las emociones, los sentimientos, lo que gobierna a esa persona.
Ahí está el problema. Jesús le dice, Moisés les dio la carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y Jesús otra vez vuelve a hablar del principio y les dice, mas al principio no fue así. ¡Pum! Se fija otra vez que Jesús termina su respuesta con el principio. Mas al principio no fue así. ¡Pum! Poniéndoles un alto otra vez. Como diciéndoles, Moisés no tiene razón. Moisés se las dio porque ustedes lo presionaron. Ustedes por la dureza del corazón quisieron moverlo y por eso les permitió. Pero al principio no fue así. Dando a entender que es más poderoso lo que es al principio que lo que dijo Moisés. Dando a entender que lo que traerá solución es lo que se dijo al principio, no lo que hizo Moisés. Dando a entender que lo que traerá solución en los matrimonios es volver al principio, volver en el nombre del Señor a lo que Adán y Eva tenían al principio, que era obediencia, rendición voluntaria hacia el Rey de Reyes, Señor de Señores. Esa es la solución, no lo que dijo Moisés. Alguien diga gloria a Dios. Ya se me fue el tiempo. Alguien diga amén en esta hora. En Daramasaya. Aleluya. Entonces Jesús termina diciendo, más al principio no fue así. Y en el verso 9 Jesús abre lo que es una nueva etapa en los matrimonios. La solución en los matrimonios. Y el enseñar de esto, hermanos, en el nombre del Señor, es muy serio. El enseñar esto es muy serio. No es sencillo el enseñar esto. Ahora, usted puede enseñar esto religiosamente, pero la religión es corrupta. Se tiene que enseñar esto en el diseño del reino de Dios. Gloria a Dios. Entonces Jesús abre una puerta y les dice, y yo os digo, dice Jesús. O sea, cuando Él dice, y yo os digo, Él es Dios manifestado en carne. Él está poniendo un parámetro nuevo en el cual, en el nombre del Señor Jesús, los matrimonios, pueden, en el nombre del Señor Jesucristo, haber excepciones. Pero cuando el Señor dice, yo os digo, esas excepciones, es una línea muy fina. Que si usted, en el nombre del Señor, puede decir lo que quiera, pero si usted toma esta excepción solamente para tratar de salir y realmente su corazón es el problema, usted puede engañar a los hombres, usted puede engañar a las personas, pero a Dios no lo puede engañar. Entonces Jesús pone una excepción donde dice aquí, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. O sea que si en esa relación, en una línea muy fina, si en esa relación se encuentra en el nombre del Señor algo de inmoralidad sexual, entonces ese hermano o hermana tiene la oportunidad en el nombre del Señor de ser libre de esa relación. Gloria a Dios. Pero como les digo, este es algo muy fino. Ahora, cuando hablamos acerca de inmoralidad sexual, estamos hablando de una palabra muy intensa. Entonces, cuando usted se mete al griego, habla de la inmoralidad.
Entonces el Señor está diciendo, yo os digo que cualquiera que se divorcie a su mujer, a menos que haya inmoralidad sexual, o sea, si hay inmoralidad sexual, tú eres libre para casarte con otra persona y ya, en el nombre del Señor Jesús, no serás culpable de pecado. Pero si no hay inmoralidad sexual, si no hay en el nombre del Señor perversión sexual ahí, y tú te casas con alguien más, con ese alguien más que te casaste, estás en adulterio. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Y el que se casa con la que se divorció, también va a estar en adulterio. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hay dos cosas que Jesús está diciendo aquí que pueden en el nombre del Señor ser legales para que un matrimonio termine. Dos cosas nomás. Uno, la muerte. Cuando una persona se queda viuda, es libre para casarse con alguien más. La Biblia no lo condena, la Biblia lo aprueba. Cuando una persona es viuda o viudo. La segunda área que la Biblia permite para que otra persona se vuelva a casar, y esta es la línea muy fina que les digo. ¿Por qué? Porque dentro del reino de Dios no existe el matrimonio. A menos, dice Jesús aquí, si se encuentra inmoralidad sexual. En inmoralidad sexual tenemos el adulterio. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Déjeme ver. Alguien diga amén en esta hora. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, estoy hablando de cosas de cosas serias, fuertes, porque en esto tienen que ver muchas cosas. La inmoralidad sexual se refiere a cualquier actividad sexual fuera del diseño divino del matrimonio entre un hombre y una mujer. Gloria a Dios. Alguien dijo gloria a Dios. ¿Qué incluye, hermanos, la inmoralidad sexual según la Biblia? Fíjense lo que incluye: adulterio, ¿ok? Fornicación, eso también es inmoralidad. Prostitución y pornografía. Tercero. Cuarto, relaciones homosexuales o incesto y otras prácticas fuera del matrimonio. Gloria a Dios. Jesús lo dijo en la constitución del reino: pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere. Lo dijo Jesús también en Mateo 5:32. Entonces, es lo que le digo, la inmoralidad sexual es la otra línea fina en el nombre del Señor, que el Señor abre para que el hombre o la mujer sean libres de ese matrimonio. Ahora, les decía yo de esta línea fina en el nombre del Señor Jesús, que hay, les decía yo de esta línea fina porque cuando el adulterio se puede dar por muchas razones. ¿Ok? Alguien diga gloria a Dios. El adulterio se puede dar de muchas razones. Por ejemplo, hay hombres en el cual no atienden a su esposa. Igual hay mujeres en el cual no atienden a su esposo. Entonces, si hay un hombre y una mujer que no atiende a su esposo, y el esposo o la esposa, en este caso las dos áreas,
no hay intimidad en el nombre del Señor Jesús y son personas así. Entonces, lo que va a llevar a esos resultados es el adulterio. Entonces, si el esposo es irresponsable y hace que la esposa adultere por ser irresponsable, o si la esposa es irresponsable en el nombre del Señor y hace que el esposo adultere o la esposa adultere por irresponsable, eso es ahí donde les digo que usted puede engañar a los hombres, pero a Dios no lo engaña. Por eso les hablaba yo de la línea muy fina. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Entonces, allí, si la esposa, por el esposo irresponsable, cayó en adulterio, entonces allí el problema fue el esposo. El esposo causó la crisis de que la esposa cayera en adulterio. ¿Por qué? Porque el esposo no la atendía. Y llegó alguien más vivo y la atendió. Viceversa, en el nombre del Señor. Aleluya. El esposo cayó en adulterio. ¿Por qué? Porque la esposa no la atendía y llegó alguien más viva y ahí cayó. Entonces, se fija, por eso habla de una línea muy fina. Entonces, para nosotros ver si realmente la persona es libre para volverse a casar o no, se tienen que ver todas estas situaciones. Aleluya. Y el hombre o la mujer que está en esta situación tienen que estar orando a Dios, no nomás tomar así, no, pues ya soy libre, mira lo que hizo aquel y ya soy libre. No, la Biblia, no, ¿qué hay en el corazón? Pero mire, ya es la una, hermanos. Dios les pague a todos por estar conectados en esta programación. Creo que el matrimonio es algo muy importante en el cual Dios quiere que se atienda este tema del matrimonio. Y hay mucho aquí para seguir hablando del matrimonio. Ahorita estoy hablando de lo del principio, o sea, cómo fue al principio en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si Dios quiere, en esta semana seguiré hablando acerca de esto en el nombre del Señor Jesús, porque es mucha la enseñanza bíblica que hay acerca de esto. Y estaré hablando también de la solución. O sea, no puedo presentar el problema sin darle la solución. Jesús nos está dando la solución del principio, ¿verdad? Pero hay más cosas muy importantes en el nombre del Señor Jesús. Aquí alguien me preguntaba, pastor pregunta, ¿por qué hoy en día se permite el divorcio en los cristianos? Bueno, es lo que le digo, el divorcio no se permite en los cristianos. Sé que hay muchas iglesias que no les interesa acerca de esto, ¿ok? Y están permitiendo esto. Incluso pastores están metidos en todo esto. Gloria a Dios. Entonces, no se enfocan acerca de esto, pero yo digo que tenemos que enfocarnos en esto. Gloria a Dios. Ahora, cuando la persona toma esta decisión de divorciarse y separarse así, lo que no sabe esta persona es que está abriendo una maldición hereditaria, generacional. Esa maldición va a seguir a los hijos. Amén. Cuando la persona usó el divorcio nomás como una excusa y se separó nomás porque sí, y realmente el esposo o la esposa no le hizo daño, sino que él o ella causaron el divorcio, y esta persona se divorcia y usa la Biblia para decir, miren, yo soy libre. No se preocupe, es lo que le digo, usted puede librarse de los hombres, pero de la maldición que viene, no. Porque a Dios no se le pasa nada. Alguien diga, gloria a Dios. Entonces, si realmente el hombre tuvo la culpa y usted se divorció porque realmente el hombre tenía una inmoralidad y Dios lo ve, entonces Dios la va a bendecir a usted. Pero si usted como mujer lo hizo nomás como una excusa para separarse de él y alejarse,
Entonces, ahí está abriendo usted una puerta de maldición que va a pasar también a sus generaciones. Viceversa. O sea, también, si el hombre usa esto y hace y le echa la culpa a la esposa, que no, que tú por tu culpa, mejor me divorcio, etc. Y el hombre puede burlarse de la esposa, del pastor, etc. Pero están abriendo una maldición. Después usted mirará a los hijos que también se divorciaron, a los hijos de los hijos que también se divorciaron. Y es una maldición que abrió el matrimonio, abrió el esposo o la esposa. Alguien diga, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A ver, aquí teníamos otra pregunta más. Ay, esta pregunta está profunda. Fíjense, esto es algo muy importante, hermanos. Alguien diga, dice la pregunta, ¿la mujer y el hombre están ligadas a su marido mientras viva? ¿Y el recasamiento es permitido? Dice aquí una persona. Gloria a Dios. El ligamiento tiene que ver, en el nombre del Señor, con cosas. Miren, esto es algo muy, muy, muy profundo, porque cuando hay un matrimonio que se casa virgen, cuando esos matrimonios son vírgenes, en el momento de tener su primera intimidad hay sangre. Hay sangre tanto en la mujer como en el hombre. ¿Ok? Y ahí es donde hay un ligamiento. ¿Por qué? Porque hay un pacto. El matrimonio es un pacto de sangre. Entonces, allí, en ese primer acto, se hizo el pacto de sangre. Pues hay un ligamiento entre él y ella. Ahora, se ha concluido, gloria a Dios. Bueno, mire, mañana les sigo con esto, o creo que mañana, en el nombre del Señor, o el jueves, continuamos con esto, porque si entro en asuntos muy profundos, ¿cómo le diré? Estamos en vivo y todo esto me gusta enseñarlo en lo que son las conferencias matrimoniales acerca del ligamiento, pero es algo más profundo y más íntimo, entonces es más complicado enseñarlo en vivo. No, hombre, Señor, pero oren por mí, voy a ver cómo lo puedo acomodar, a ver si Dios me permite hacerlo. Pero espero en el nombre del Señor Jesús que esto les haya servido en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Ahora vamos a ver si aquí hay más preguntas. Ay, Dios santo. Bueno, hermanos, bendigo sus vidas. Estaré orando por los matrimonios, que el Señor sea el que restaure cada matrimonio, que el Espíritu Santo sea el que los restaure en el nombre de Jesucristo y que puedan seguir adelante, que puedan seguir en el nombre del Señor en victoria. Amén. Seguiré con este tema en esta semana en el nombre del Señor. Acá me dice una hermana, debería dar conferencia de matrimonios por Zoom. Bueno, sería buena idea, ¿verdad? Dar una conferencia matrimonial por Zoom y vaciar todo lo que tiene que ver acerca del matrimonio en el nombre del Señor Jesús. Pero Dios les bendiga y nos vemos en el nombre del Señor, en el poder de la palabra y liberación femenina. Saludos, Dios les bendiga. Bienvenidos al poder de la palabra. Porque primero el reino y un reino opera por leyes. En la ciudad de Kansas City hay un programa donde el maná del cielo siempre está disponible. Entonces primero Él les da las leyes del gobierno.
ves que le da la ley del gobierno, les dice en Hechos 1:8, van a recibir poder. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque cuando tienes palabra, sigues la palabra te entra en el poder. Y el poder se manifiesta. La palabra de Dios para ti llega hoy, por el poder de la palabra, con el pastor Moisés Castañeda. En breves minutos comenzamos. Manténgase en línea y comparta esta transmisión. Bienvenidos al poder de la palabra.